¿Cómo van amigos y amigas de los medios comunitarios de Corape? Qué gusto saludarles en otra mañana más, qué gusto que estén sintonizando los espacios de los medios comunitarios e informándose junto a nosotros de los temas que marcan la jornada en el país. Comentarles que en esta mañana conversaremos con Manuel Gonzaga, presidente nacional del pueblo Montubio del Ecuador, para conocer un poco las preocupaciones del sector agrícola, un sector que enfrenta diversos problemas. Conversaba previo a la entrevista con el señor Gonzaga y me comentaba sobre los precios mínimos de sustentación que son los que el Estado establece para garantizar que los productores agrícolas obtengan un ingreso adecuado. Decía que en este caso la industria no les quiere pagar y no estaría respetando este precio mínimo de sustentación de algunos productos, así que de inmediato saludamos al señor Gonzaga para que nos cuente un poco más de este tema. Bienvenido, ¿cómo está? Buen día. Qué gusto saludarlos a todos los medios comunitarios y por supuesto un saludo fraterno para todos los ecuatorianos que nos ven por esta transmisión. Señor Gonzaga, que nos cuente un poco acerca de este tema que usted me estaba mencionando de los precios mínimos de sustentación que no se estarían respetando. Bueno, en el sector arrocero, que es la cuenca baja del Guayas, por ejemplo, la industria ya no hay una, la unidad nacional de almacenamiento y eso no hay quien regule el precio de sustentación del arroz y por supuesto aquí la industria se pone de acuerdo para tener un precio establecido semana a semana, día a día o cada quincena y eso realmente perjudica al pequeño productor porque no se le paga el precio mínimo de sustentación a pesar de que ya está fijado. En el tema del maíz, de la misma manera, incluso el gobierno tomó una mala decisión de querer importar maíz cuando aquí hay buena producción de maíz, tanto Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro y por supuesto también en la parte andina. Es complicado entender de que ellos quieren importar para alimentación animal, pero lo que se debería hacer es programar una producción, ya que aquí hay productores y que por supuesto si el Estado da las condiciones para poder hacerlo, aquí no podría haber un perjudicado como dicen que es el sector ganadero, a los cuales por supuesto tenemos grandes amigos y tenemos buenas, grandes organizaciones que representamos y que no es del todo cierto de que solamente se necesita importar para alimentación animal. Entre estas cosas que no están correctas, se suma el día de ayer, habíamos hablado tras cámara el día de ayer de que no había mucha inundación, más allá de cualquier cosita que había llovido, pero anoche llovió en parte de la costa por horas, donde ya tenemos Babahoyo inundado, tenemos Santa Lucía inundado, eh, partes bajas están inundadas y por supuesto esto ya hace una afectación grande. Hay más de 3.000 hectáreas perjudicadas en este momento de pequeños productores de arroz y obviamente esto ya es un perjuicio grande. Esto es obviamente consecuencia de que el gobierno nacional no ha trabajado para poder tener un plan de contingencia que permita al sector arrocero tener muros o mejorar las condiciones eh, de, la, de la infraestructura en el sector. Son causas que son naturales, sí, que los seguros jamás pagan también y que por supuesto la mala planificación estatal es una de las que de mayor hacen daño porque simplemente la falta de planificación hace que todos los años suceda lo mismo sin tener un plan para poder sacar adelante el sector agropecuario. Señor Gonzaga, y usted mencionaba en este caso de afectaciones en el sector arrocero, en el sector maicero, también inicialmente por que no se estarían respetando estos precios mínimos de sustentación y por la variación que estaría ofertando en este caso la industria. ¿Cuáles son estas repercusiones que ustedes han podido ver ya en el sector arrocero que se están evidenciando? Quizás personas que han decidido ya no dedicarse a la venta del arroz, al sembrío de arroz. ¿Cómo ve este tema? Que nos cuente un poco, por favor. Bueno, el campesino, el montubio, el productor, el arrocero, lo que sabe y lo que viene aprendiendo por generación es producir. Si ellos no producen, incluso a pérdida, que fueron muchos años que trabajaron a pérdida, no solamente ahora han ganado un poco. ¿Por qué? Recordemos que no había producción de arroz porque la gente no quería producir arroz.
porque las condiciones en el Ecuador y la cancha que ponía el Estado ecuatoriano era inclinada siempre a favor de los industriales y en contra del pequeño productor. A pesar de todo eso, volvió una esperanza de que el precio subió, incluso en la sierra estuvo a 60, $70, en la costa estuvo a $50. ¿Por qué? Porque había falta de la gramínea. Y en ese momento el pequeño productor como que balanceó las pérdidas con las nuevas ganancias que ya tenían, ¿verdad? Entonces ahí se motivó nuevamente la gente a volver a sembrar porque es lo único que en algunos casos sabemos, no tenemos experiencia en otros cultivos, pero en ese cultivo generalmente los que ya son arroceros tienen la experiencia y la experticia para poder hacerlo. A pesar de que subió el precio del arroz, no se le pagaba siempre al pequeño productor lo que era. En este caso, en este momento, hay líderes que nos han comentado de que el precio ya no se está pagando como antes, se está pagando menos, pero siguen ganando, que es lo importante. Pero en algunos casos hay productores, hace 2 días hablaba con el presidente de Guayas y me decía, pero si a un compañero le pagaron $15, o sea, cuando tienes estas lluvias, no puedes tener un arroz con las condiciones que quiere la industria, porque indudablemente lo vas a tener con mayor humedad de lo que lo puedes sacar en un tiempo de verano, ¿verdad? Entonces, en el tiempo de invierno hay mucha agua, como ahora, y resulta que lo vas a sacar con un mayor porcentaje de humedad, a lo cual la industria no lo paga bien, ¿verdad? Entonces, cometen estos errores de tener que coger $15 por saca de arroz y eso es lo que ocasiona la pérdida de lo que invirtieron versus lo que están recibiendo. Eh, lo que creo y lo que siempre he insistido es de que las mesas que hacen, por ejemplo, la mesa de maíz le hicieron en Quito, cuando el pequeño productor está mayormente en los ríos, en Ventanas, en el Empalme, están en sectores de la costa ecuatoriana cuando tienen mayor producción. Pero obviamente las decisiones gubernamentales han sido pésimas y por eso el desinterés del sector agropecuario de poder incluso, y todo el mundo sabe, y todo el Ecuador sabe, que quien subsidia realmente al Ecuador no es el Estado ecuatoriano al productor, sino que el que subsidia al Estado es el productor, es el pequeño y mediano productor. Entonces, con esto doy a entender de que a pesar de que se pierde en algunos casos, a pesar de que las condiciones no están bien establecidas, el pequeño productor hace su gran sacrificio económico y por supuesto físico para poder seguir manteniendo los alimentos en la mesa de los ecuatorianos. Pero claro, tiene que en algún momento acabar. Para eso se necesita alguien que conozca del sector agropecuario, hasta un pequeño productor que no tenga título educativo sabe mucho más que cualquier ministro de Agricultura que intenta hacer alguna magia en el sector agropecuario, pero siempre fallida porque no son cosas que lo vienen aprendiendo con el tiempo, sino que lo aprenden tal vez en el exterior, que no tiene nada que ver con la realidad del sector agropecuario del Ecuador. Señor Gonzaga, y usted ha mencionado dos cosas y ha hablado un poco también sobre el trabajo del ministro de Agricultura y de estas mesas de trabajo que se realizan acá en la capital ecuatoriana cuando se habla, por ejemplo, de la producción de arroz. Ha señalado que, pues bueno, deberían de estar un poco más en territorio y de tener la presencia de quienes conocen en sí este sector. Ha mencionado también que no ha habido una buena gestión gubernamental frente a estos temas. Con este posible cambio de gobierno, recordemos que el presidente Daniel Noboa también ha pasado a esta segunda vuelta presidencial, con esta posible cambio de gobierno o que no exista el cambio de gobierno, ¿qué esperan ustedes también que exista en favor del sector agropecuario para mejorar este sector tan importante que también sostiene la economía del país? Bueno, como me caracteriza, yo siempre soy claro al decir las cosas. Nosotros hemos tenido un conversatorio previo con los líderes provinciales y nacionales del sector Montubio. El gobierno nacional cae en la típica estrategia de querer dividir de cualquier forma al sector, al pueblo Montubio. Han dado y reparten nombramientos
desde instituciones públicas como la Secretaría de Pueblos, reparten nombramientos a diestra y siniestra como líderes y como presidentes de los Montubios, cuando no, incluso hasta personas de la sierra, ahora han puesto también a autoridades de nuestro pueblo supuestamente, ¿no? Lo que yo les puedo decir al gobierno nacional es que por más que les entreguen documentos y nombramientos hechos a la medida del gobierno, el liderazgo no se compra ni se vende. El liderazgo nace y se fortalece en territorio. Cuando se equivocan y cuando tienen personas amaestradas, cuando tienen a personas serviles para poder jugar a los intereses de los gobiernos de turno, ocasionan esto lo que está sucediendo. En la costa ecuatoriana, el gobierno nacional perdió. Eso quiere decir que no tienen líderes, que no tienen bases, que no tienen quienes respondan y que no tienen ministros tampoco, porque los ministros no les sirven. Entonces, en este sentido, no quiero decir que vamos a estar con una tendencia u otra, pero nosotros vamos a tener a finales de mes un consejo ampliado para poder tomar y evaluar principalmente lo que pasó en la primera vuelta y después tomar una decisión pública que por supuesto ustedes lo tendrán como siempre de manera inmediata para que vean a quién apoyará, a pesar de que nuestro pueblo dice en los estatutos de que es una organización apolítica. Creo que es necesario que en esta ocasión dejemos esa parte eh, a un costado, que en algún momento se lo tiene que reformar, pero que es necesario que nosotros demos un criterio y un planteamiento político a los ecuatorianos y al sector agropecuario de la costa, porque se lo necesita, no porque yo lo digo, sino porque se lo necesita. Es importantísimo ya definir y creo que lo más lógico sería a inicios del siguiente mes o a finales de este mes que daremos a pesar de que ya en este momento contamos con Montubios en la Asamblea Nacional que han ganado, que son miembros unos de la organización, otros son compañeros fraternos de la organización y que ahora sí podemos decir que tenemos una voz y voto en la Asamblea Nacional, ¿no? Eso para nosotros es histórico realmente, pero nosotros con toda la seguridad del caso diremos por quién y a quién apoyar a finales de mes después de este consejo ampliado que vamos a tener. Por supuesto que vamos a reprochar al gobierno nacional por las pésimas actuaciones que ha tenido, pero también tenemos que tener memoria y esa memoria también nos indica que en su momento nos quitaron la institución pública, una institución pública que daba desarrollo rural, que paliaba la pobreza rural y que por supuesto en este momento necesitamos de manera inmediata la construcción de políticas públicas, que es lo que hace falta, porque nos metieron en un solo saco a todos los pueblos y nacionalidades, tanto afros, indígenas y montubios, en un consejo de igualdad que está solamente en Quito, que se encuentra centralizado, que no tiene gente para trabajar, que no entienden la cosmovisión, que han trabajado simplemente desde la venganza, han trabajado simplemente desde la deshonestidad, que han trabajado desde la conveniencia personal, ¿no? En este Consejo de Igualdad y que por supuesto siempre ha estado un indígena a la cabeza, jamás un montubio, jamás un afroecuatoriano, y eso sí preocupa porque nadie puede conocer el mal de la olla sino la cuchara. En este caso, los montubios nunca nos hemos visto representados en el Consejo de Igualdad, por eso es que no formula ni hace absolutamente nada, ni transversaliza políticas públicas que en su momento ya lo habíamos hecho. Entregamos más de 75 agroindustrias comunitarias con nuestra institución pública propia y por supuesto esto fue arrebatado. Que por supuesto tenemos memoria, pero que también podemos tener una lectura clara de lo que está sucediendo actualmente y es preocupante no solamente para el sector montubio, sino para todos los ecuatorianos. Gonzaga, bueno, ya estamos llegando a los minutos finales de esta entrevista y ya para ir culminando, solamente algo breve. Usted mencionaba que se van a reunir y a través de un consejo ampliado para ir a definir a quién apoyar en esta segunda vuelta presidencial. Una vez que ustedes definan a quién apoyar también para esta segunda vuelta presidencial, ¿tienen pensado entregar algunas propuestas? Yo recuerdo que hablábamos en el año 2023, igual en elecciones presidenciales, y ustedes señalaban que trabajaban en propuestas para presentarles al futuro presidente. Ya en la parte final, de manera breve, por favor.
nosotros entregaremos a la persona que apoyaremos, les presentaremos una propuesta concreta de todo lo que nosotros necesitamos, no conveniencias personales, sino colectivas. Por ejemplo, una de esas es la creación de la Secretaría Técnica del Pueblo Montubio, que fue una institución que antes se llamaba Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio y que fue absorbida por los consejos de igualdad. En este caso, lo que nosotros queremos es, desde nuestra propia cosmovisión, desde nuestra propia experiencia y experticia, poder hacer desarrollo rural y poder paliar la crisis rural en la que nos han sometido los gobiernos de turno. No le puedo decir uno o dos gobiernos, sino que son varios gobiernos que no han entendido el sector rural, que no han entendido la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades. Y al decir, ojo, y al decir pueblos y nacionalidades, no me refiero solamente al pueblo indígena, me refiero a los tres pueblos que son el pueblo indígena afroecuatoriano Montubio y toda su vivencia y toda su diversidad del sector indígena, ¿no? Entonces, es importantísimo eso. Nosotros estaremos entregando el resultado de este diálogo, de este debate, de este consejo ampliado. Ese resultado se los entregará a la persona y al candidato o candidata que vayamos nosotros a respaldar en esta segunda vuelta. Perfecto, señor Gonzalo, muchísimas gracias por acompañarnos, que tengan un excelente resto del día. Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos y a tener ganas, dignidad y mucha fuerza para lo que se viene en el Ecuador. Un abrazo con todos. Un abrazo, que pase bien, amigos y amigas. Culminamos esta entrevista. La invitación a que sigan en sintonía de la red informativa de Corape.